Queridos y caros amigos, tengan ustedes muy buen día. Qué alegría, qué honor, qué privilegio me concede el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para dirigirme a ustedes. Esta es la Universidad de la Oración. Saludo cordial de 1 millón de guerreros aquí de Santa Fe de Bogotá, Colombia. Saludo para todos mis hermanos y hermanas que son ayudadores y sembradores que me están sosteniendo. Muchas gracias por sus ofrendas. Hoy quiero seguir con la secuencia del tema que he venido hablando de los 7 espíritus de Dios, pero ya hemos pasado, ya van 24 temas, así es que esos van a salir poco a poco. Es para que usted tenga estudio y también un poco de conocimiento acerca del Espíritu Santo de Dios. Y hoy, justamente aquí en este lugar, con mucho deseo, privilegio que Dios me concede, compartir este tema titulado ¿Cómo encontrar y conocer la voluntad de Dios? Qué difícil es, por un lado, pero también es fácil si nosotros seguimos las directrices de la palabra del Señor, si seguimos lo que Dios nos ordena y también las claves bíblicas. Cómo encontrar y conocer la voluntad de Dios. Está diáfana, clara, transparente en las Sagradas Escrituras, pero nosotros muchas veces no lo analizamos mucho con detalle. Y yo me gusta leer la Biblia renglón por renglón, línea tras línea, para conocer la voluntad de Dios. Usted también debe ser un conocedor de la palabra del Señor. Porque allá en el profeta Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 28, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está plasmada, escrita en la palabra. ¿Y cómo encontrarla? Dice aquí Isaías 28, el verso 9. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, ahí lo va a encontrar usted. Mandato sobre mandato. Una cosa es mandamiento, otra cosa es mandato. Mandato sobre mandato. Renglón tras renglón. Usted no tiene que buscar mucho, sino un rengloncito, un mandamiento, un mandato, un renglón. Línea sobre línea. Analice usted una línea sobre otra línea. Un poquito allí, otro poquito allá. Así se conoce la voluntad de Dios porque ella está escrita en la palabra. Todo lo dejó Dios escrito en la palabra. Y lo que debemos hacer nosotros es escudriñar las escrituras. Dice San Juan 5:39, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Usted no podrá ser cristiano, jamás podrá usted hacer la voluntad de Dios divorciado, separado o enemigo de la palabra de Dios, porque todo Dios lo dejó escrito en su palabra y es en su palabra que debemos de fijarnos y hacer, como dice allá la escritura en Josué 1:8, como está escrito, porque entonces esto hará prosperar tu camino. Así es que el conocer la voluntad de Dios, usted debe buscarla en usted, en su estructura, en su inicio, por decirte a ti en el inicio de tu vida. Allí debes de buscar la voluntad de Dios. Usted observó que usted hoy está vivo porque a Dios le plació. Alabado en nombre del Señor, a Dios le plació. Así es que
Dios te conoce a ti. Hay una eternidad pasada, una eternidad futura y el presente. En la eternidad pasada de tu vida, Dios te conoció. Quién eras, el sexo, el color, la nacionalidad. Por eso es que dice el libro del profeta Jeremías, comencemos por allí, en el capítulo 1, versículos 4 y 5 del profeta Jeremías. Observe lo que Dios Papá está diciéndote a ti, ¿verdad? Y espero que a mí también, a todos nosotros. El Señor le dice a Jeremías, oye Jeremías, en el verso 4, vino a mí palabra de Jehová diciendo, mira Jere, antes que te formases en el vientre te conocí. Y antes que nacieses yo te santifiqué, te di por profeta. Esto es increíble pensar que Dios antes del nacimiento nos haya agendado, nos haya etiquetado, nos haya programado como Dios para que posteriormente le sirviésemos a Él. Por eso Él le dice a Jeremías, antes que tú te formaste en el vientre de tu madre, mire, yo te conocí, yo te di por profeta, ¿verdad? A las naciones, ya tú estás etiquetado para las naciones. Así es que cualquier pataleta que usted y yo hagamos o comentario, ya Dios nos conoció. ¿Y qué tenemos que hacer? Esa voluntad de Dios está plasmada en nuestras vidas, ya está etiquetada en nuestras vidas. Amén. Dios sabía del vientre que íbamos a nacer y así el tiempo también, el padre que nos iba a engendrar, la madre que nos iba a dar a luz. Dios dice, ya yo sé todo eso. Tú estás aquí porque ya yo planifiqué todo eso, le dice el Señor a Jeremías, antes que tú te formases en el vientre de tu madre. O sea, en la gotita de sangre, allí ya Dios ya sabía todo. Amén. El semen ya Dios lo sabía, cómo lo conjugó, cómo lo hizo. Ese eres tú, hermana. Así es que tú eres una profeta, una sierva, un siervo de destino. El enemigo que te haya atacado es otra cosa, pero ya Dios te conoció y Él sí sabe que te va a usar y que ya te está usando. Así es que, ¿cómo comienza ese plan de Dios? Dios tiene que pasar ese propósito, ese plan, por el nuevo nacimiento. Para conocer la voluntad de Dios, escrito está. Usted no podrá hacer la voluntad de Dios sin el nuevo nacimiento. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesucristo a un personaje llamado Nicodemo. Allá en San Juan 3, vamos a ver, por favor. Dice, respondió Jesús y le dijo, mira, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. O sea, el mecanismo para Dios comenzar a mostrar su voluntad, sus planes, proyectos y propósitos, tenemos que convertirnos, tenemos que nacer de nuevo, porque si no nacemos de nuevo, se cumple lo que dice el verso 6 de San Juan 3. Mira, lo que es nacido de la carne, carne es. Vamos a poner esto aquí en claro. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que nacer de nuevo. Y al nacimiento de nuevo ahí comienza el propósito para que Dios nos muestre su voluntad. Su voluntad es el nacimiento de nuevo en Cristo Jesús mediante el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Ahora, ya Dios ha planificado tu vida. Amén. ¿Cómo así?
Dios planificó tu vida, lo dice 1 Tesalonicenses 5:18. Ya tú estás en el listado, en el proyecto del Señor, porque Él ya te planificó. Oiga, qué cosa tan tremenda. ¿Y qué debemos hacer? Dice, siempre dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios tiene su voluntad para usted y para mí en Cristo Jesús. Y su voluntad es que podamos nacer de nuevo. Es de su voluntad nos hizo nacer de nuevo. Así es que así se va conociendo la voluntad de Dios. ¿Cómo conocer entonces? ¿Cómo encontrar y conocer la voluntad de Dios? Primero el nuevo nacimiento. Primero debe saber que usted ya fue agendada, etiquetada desde antes de su nacimiento. Usted no fue una abortiva, no fue abortado, abortada, porque ya Dios te retuvo en el vientre de tu madre. Segundo, el mecanismo de Dios es que hay que nacer de nuevo. Tercero, siempre debemos de dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Y allí, por favor, trasládese conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 1. Ahí la vamos conociendo, 1 y 2, poco a poco, la perfecta y santa voluntad del Señor. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Preséntate tú. Amén. Y el versículo 2 dice, no os conforméis a este mundo porque ya tú estás etiquetado. Amén. No te conformes a este mundo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Para qué nací yo? ¿Para qué Dios usó el vientre de mi madre María Plácide Córdoba? ¿Para qué Dios usó a mi padre para que me engendrara en el vientre de mi madre? Hasta ahora lo estoy entendiendo. La Biblia dice, el profeta Jeremías, David dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto yo fui formado. Usted merece estar viva y vivo hasta hoy, a pesar de tantas matracas y tragedias en la vida, porque Dios permitió y usó el vientre de tu madre, usó a tu padre para que te engendrara en el vientre de mami, por eso estás vivo. Alabado sea el nombre santo del Señor. Y yo debo de comprobar, yo debo de rendir mi cuerpo ante la presencia de Dios. Amén. Para comprender y conocer cuál es esa voluntad agradable y perfecta. Así que hay un orden, ¿verdad? Hay un orden para saber y conocer la voluntad de Dios. Hay un orden. Está escrito, vámonos por favor a Efesios en el capítulo 5. Wow, verso 17, Efesios 5:17. Observe usted este pasaje, nos va a sorprender, nos va a enseñar mucho. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino más bien entendidos de cuál es la voluntad del Señor para con usted. Amén. Usted y yo debemos de ser unos cazadores para conocer la voluntad de Dios. Está en nuestro cuarto, en nuestro trabajo, calladito, meditando ahí. Querido Espíritu Santo, ¿para qué vine yo a esta tierra? ¿Sabe que los malos siempre dicen solo para sufrir? Pero yo estoy pensando y digo, para servirte, ¿cuál es tu voluntad? Y aquí dice, hombre, no sean insensatos. No, no sean insensatos. Por tanto, no seáis insensatos,
sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Hay una voluntad de Dios para ti en algún rinconcito del cielo. Tú estás etiquetado, etiquetada. Allá y en el cielo figura profeta, pastor, miembro, maestro, evangelista, qué sé yo qué. Tú tienes que tratar de averiguar mediante el Espíritu de Dios cuál es la voluntad del Señor para usted, para tu vida. Amén. Así es que, así es que te digo una cosita. La mente mundana, oiga bien, no se adecua, no se adapta, no se moldea a la voluntad de Dios. Porque ellos todos están pensando en su voluntad. Pero la mente nuestra, nosotros pensamos en la voluntad de Dios para con nosotros. Yo tengo mis años, soy modelo 75 en Cristo y todavía estoy pensando sobre la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es ponerme como un faro de bendición para bendecir a otro. Hay un doctor amigo mío en una de estas naciones en Puerto Rico y él dice, la voluntad de Dios en mi vida es ayudar a misioneros. Increíble. Así lo hizo con Bernabé. Y dice aquí, ustedes sean entendidos en cazar, en catar, en buscar, en analizar la voluntad de Dios para con vosotros. Ahora, oiga esto que te voy a leer aquí de lo que apunté. ¿Cómo lo hizo Dios? No se preocupe, o cómo lo va a hacer, porque tú llegarás a conocer la voluntad de Dios, amén, ya sea en una forma directa o en una forma que Él te enseñe. Sabe que hay dos, dijéramos así, la voluntad de Dios es una, pero los teólogos y pensantes dicen que hay dos voluntades de Dios, la voluntad permisiva y la voluntad. Bueno, y nosotros debemos de mirar cuál es que la voluntad de Dios. La permisiva es cuando nosotros nos encaprichamos y nos encerramos en que somos esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Y ahí no damos nuestros brazos a torcer. Mire lo que Dios dice en el Salmo 106, versículo 10 al 22. Dice así, wow, este es un versículo que me hace pensar. Lo salvó de manos del enemigo, hablando de Israel, ¿no? En el subtítulo, antes del verso 1, dice la rebeldía de Israel. Lo salvó de manos del enemigo y lo rescató de manos del adversario. Oiga bien esto, ¿por dónde viene esta agua al molino, como decimos los colombianos? Cubrieron las aguas, dice así, cubrieron las aguas a sus enemigos, hablando de Faraón. No quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron sus alabanzas. Hasta aquí la cosa va bien. El verso 13, mire lo que está diciendo. Esto es impresionante. Bien que brotó, bien que pronto, perdóneme, estaba mirando aquí mal. Cuando Dios hizo la obra, se olvidaron de sus obras. ¿Y qué más hicieron? Y no esperaron su consejo. Así somos los hombres. Se entregaron a un deseo derramando en el desierto. Deseos desordenados en el desierto. Tentaron a Dios en la soledad y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad, como hace uno. Bueno, tú quieres esto, cógelo pues. Te va a ir mal, pero tú estás
insistiendo en esto. Les dio lo que pidieron, pero les envió mortandad. ¡Wow! Dios mío, qué cosa tan impresionante. En el verso 16. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Verso 17. Entonces se abrió la tierra y se tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán. Verso 18. Y se encendió el fuego en su junta. Las llamas quemó a los impíos. Hicieron beber en Hebrón, en Herot, en Oret. Se postraron ante sus imágenes de fundición. Y el verso 20 dice, así cambiaron su gloria por la imagen de buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandeza en Egipto. Entonces, conocer la voluntad de Dios no es forzar lo que Él ya tiene planeado. Aquí dice que le dio lo que pidieron, pero eso les hizo daño. Dice el 15. Y Él les dio lo que pidieron. Cójanlo, pues tengan, ya. Mas les envió mortandad. Hay gente que está insistiendo en hacer lo malo y Dios dame esto y esto, hasta que por la voluntad permisiva de Dios, Dios se los da. Pero eso en tu vida no será un fin de bendición. Wow, no será un fin de bendición. ¿Por qué? Porque buscaste la voluntad permisiva, insistiendo. Y dice, Dios les dio lo que pedían, mas envió mortandad en ellos en medio de esa petición. Oh, líbranos, Señor. Que el Señor Dios nos ayude, hermano, porque a veces somos un poco necios. Y allá en Isaías 28, el verso 16, quiero que usted vea, hermano. Por favor, hay que entender cuál es la voluntad del Señor, o ser unos cazadores de la voluntad de Dios. Isaías 28, 16, así dice. Por tanto, Jehová el Señor dice así, es aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra aprobada, aprobada, angular, preciosa, de simiente estable. El que creyere no será avergonzado. Nosotros hemos creído en Jesús. Él es la roca viva, la piedra viva, hermanos, y no se muere allí. Cristo es la voluntad de Dios Padre. Y allí en Isaías 52, 12, usted no tiene, este versículo lo puse en mi argolla el día de nuestro matrimonio con la hermana Dora, Isaías 52, 12. Usted no tiene por qué andar apresurado yéndose para España, para Estados Unidos, por el hueco, por aquí, por allá, y haciendo las cosas ilegales. Y aquí dice Dios, Isaías 52, 12, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. La desazón en nuestras vidas es porque andamos buscando nuestra propia voluntad. Pero Dios dice, no te afanes, mío, no te afanes. Amén. Wow, no te afanes, deja el afán. Yo estoy contigo, yo voy a andar delante de ti. Y allá en Hebreo, vamos a ir analizando bien 5:12. Hebreos capítulo 5, el verso 12, mire lo que está diciendo la bendita y santa palabra del Señor. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo,
tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos, porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y aquí viene madurez. Para los que han alcanzado madurez. Y aquí viene lo que te quiero compartir. A los que por el uso, ¿sí ven? Por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Usted y yo debemos aprender a ejercitar el discernimiento del Espíritu de Dios, qué es lo que suena bien y qué es lo que está etiquetado para mal. Amén. ¿Por qué? Por el uso de la voluntad de Dios, por el uso de la palabra, por conocer la palabra. ¿Por qué? Porque el salmista dice allá en el Salmo 23, el verso 2, por favor, observe esto que Dios está diciendo aquí, hermano. Dice en el Salmo 23, 2, en lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. Tu Dios te pastoreará. En lugares de delicados pastos te va a hacer descansar. Así que conocer la voluntad de Dios es meternos poco a poco y, como dice Hebreo, tener un uso ejercitado en la palabra del Señor. No, esto no agrada a Dios. Esto sí le agrada. Esto ya lo comprobé aquí por el Espíritu en mi corazón. Amén, mis amados hermanos. Ejercite los sentidos espirituales y verá que siempre le va bien. Una gratitud de Dios para con usted. Bendiciones. Si esta palabra ha sido de bendición y Dios pone en tu corazón apoyarme con una ofrenda, sí que lo necesito para seguir adelante en este ministerio. Bendiciones y buen día para todos.